cuando estamos estudiando una parashá, los capítulos que encontramos dentro de esa parashá, unos tienen que ver con la otra, unos tienen que ver con el otro. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es cuando leemos la venta de José por parte de los hermanos. La venta de José por parte de los hermanos, que precisamente decide venderlo Judá. Vemos que Judá se aparta de sus hermanos. Entonces eso no está por casualidad allí. Vemos que allí hay una mujer tratando de seducir a José, y por el otro lado está una mujer seduciendo a Judá. Entonces las cosas tienen mucho en común, o sea, los capítulos tienen mucho en común. Entonces vamos a estudiar hoy qué tiene en común el día octavo con la presencia divina, porque ¿qué está pasando en esta parashá? En esta parashá sucede lo siguiente: hay 7 días de preparación, todo está listo, ¿verdad? Los sacrificios, el tabernáculo, todo está listo para la presencia divina, para que llegue la presencia divina. Y duran 7 días preparando todo, digamos, el tabernáculo. Me imagino que los sacerdotes vistiéndose, toda esa preparación duró 7 días. Y en el octavo día es cuando desciende la presencia divina. Por eso se llama octavo día. Lo podemos leer. Capítulo 9, versículo 1 dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de haber hecho la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, Entonces descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Hashem se le apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Hashem y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alababan y se postraban sobre su rostro. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Lo pueden leer todo, ¿no? Pero ¿qué estamos mirando? Que por 7 días se está preparando el tabernáculo. 7 días se está preparando el tabernáculo. El día octavo entra Moisés y Aarón al tabernáculo y comienzan a orar. Presentan el sacrificio, hacen todo lo que tienen que hacer y comienzan a orar. Y en el octavo día, o sea, en ese mismo día, desciende la presencia de Dios, consume el sacrificio. ¿Qué más? Y la gloria de Hashem llena el lugar, o sea, se le aparece a todos los hijos de Israel. ¿Qué día se postró la presencia de Hashem sobre el tabernáculo? El día octavo. ¿Qué nos dice esto? A ver, los voy a poner a pensar. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos puede decir esto? Aquí nos está diciendo claramente que la presencia divina sobre nosotros, porque tenemos que tomar en cuenta que el tabernáculo representa al ser humano, el cuerpo humano. Entonces, esa presencia divina que va a posar sobre nosotros solo sucederá después del milenio, después del 7º día. Porque nosotros en algunas ocasiones hemos creído que ya cuando se entra el milenio, pues nosotros vamos a estar rodeados con la gloria de Hashem. Y eso no es posible. Yo siempre he tenido como esa duda. Esa duda.
En una vida y seremos transformados. Pero yo me pregunto si de verdad es así, o sea, antes de entrar al milenio, ya entrar con ese cuerpo. Y también ves a Pablo que es como que habla más allá del milenio. Porque yo siempre me preguntaba eso, porque en el milenio nosotros, tenemos claro de que entrarán personas, entrarán naciones al milenio. O sea, tendrán ese privilegio de entrar a vivir en el milenio. Entonces, si entran al milenio, entonces serían una combinación entre seres humanos y ángeles viviendo juntos. Me parecía a mí así, de esa manera. Pero yo estoy casi convencido que solamente la presencia divina en nuestras vidas la recibiremos en el octavo día, después del milenio. ¿Por qué? Porque se requiere de una preparación. Nosotros no estamos, hermanos míos, nosotros estamos empezando, cometemos cantidad de errores. Imagínense, para que la presencia de Hashem habite en nosotros en plenitud, como lo hace en el Mesías, ¿cuánto nosotros necesitamos superarnos? Se requiere de un proceso largo. Entonces, yo quizás estoy equivocado, pero yo pienso que es así, que se requiere de 1000 años de estudio, preparación, donde el mundo se perfeccionará. Y entonces estaremos ya en la capacidad, como yo siempre les he explicado a ustedes, de entender un poco más de lo que es el mundo por venir y de lo que es vivir en la presencia de Hashem. Entonces, el octavo día no fue casualidad. El octavo día no fue casualidad. ¿Por qué? Porque el octavo día representa cosas nuevas. El octavo día representa cosas nuevas. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a Revelaciones 21. Creo que es 21. Vamos a ver. Sí, Revelaciones 21. ¿Qué sucede en el 20? Lean qué sucede en el 20. El 20 es el milenio, ¿verdad que sí? Después del 20, ¿qué sucede? Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Y cuándo está el cielo nuevo y la tierra nueva? Después del séptimo día, del milenio. O sea, nuevas cosas, el 8 representa nuevas cosas. Quiere decir que el día octavo, ¿verdad? Que además, en el judaísmo se considera, el octavo día se considera eternidad. ¿Ustedes sí sabían eso? El número 8 es considerado eternidad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se considera eternidad? ¿Por qué ustedes creen que se considera el octavo como eternidad? Traten de escribir el número 8 allí en la pantalla a ver qué pasa. Donde comienzan, terminan. Por eso es eternidad. De allí que esta gente de Facebook estuvieron tan, digamos, haciendo énfasis en lo de la meta. ¿Cómo le llaman la? ¿Perdón? Metaverso. ¿Y cuál es el logo del metaverso? El número 8. Entonces, los que no creen en el Eterno, en Hashem como creador, piensan que el universo es eterno, o sea, que no tiene comienzo, no tiene fin. Entonces lo identifican con eso, con el metaverso, con el metauniverso, y lo identifican con el 8, porque el 8 donde comienza, o sea, es como que da una vuelta y vuelve otra vez y vuelve a comenzar, o sea, que es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Entonces, por eso es que aquí las cosas no son colocadas como casualidad. Ahora,
¿Qué se preparó por 7 días? Según la parashá de esta semana. ¿Qué fue lo que se preparó por 7 días? Se preparó el tabernáculo por 7 días. Se dan cuenta que no se preparó por 6 días, sino se preparó por 7 días. Tomando en cuenta que el tabernáculo es una sombra del cuerpo humano, nos está diciendo la parashá que nuestro cuerpo o nuestra vida requiere de 7 días, de creación, incluyendo el milenio, o que el ser humano necesita 7 milenios para poder perfeccionar su vida y tener la oportunidad de entrar al mundo por venir, o de recibir la conexión con el Dios eterno. Tomando en cuenta que el tabernáculo, hermanos míos, representa el cuerpo humano, y que el tabernáculo se preparó por 7 días, nos está indicando esta parashá que durante 7 milenios Dios está preparando al hombre para poder recibir la presencia divina, para que el hombre pueda soportar la presencia divina sobre él. De la misma manera que sucedió en esta parashá. Después de 7 días de preparación del tabernáculo, entonces descendió la presencia divina y consumió el holocausto, y el pueblo pudo contemplar la gloria de Hashem. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué consumió? ¿Qué significa consumir? Lo consumió, lo transformó. Consumir, ¿qué quiere decir? Lo volvió polvo. Aquí nos está indicando que en el 8º día o después del milenio las cosas son nuevas, la tierra es transformada. Mire cómo comienza el capítulo 21. Si ustedes lo leen, dice así: vi un cielo nuevo, ¿y qué más? Una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, ¿qué nos está indicando? ¿Qué nos está indicando de nuevo la parashá? Que después de 7 días, después de 7 milenios, es que la presencia de Hashem, ¿verdad?, desciende sobre la tierra, y entonces la tierra será hecha nueva. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 de Revelaciones está hablando que ya en el milenio se levantarán personas contra el Mesías. Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Se levantarán contra el Mesías, lucharán contra ellos, se prepararán esa famosa guerra Gog y Magog para destruir, o para, digamos, destruir, sí, el campamento de los santos. Entonces es cuando desciende fuego. Fíjese cómo esto tiene que ver con la parashá de hoy. ¿Qué sucedió en el 8º día? Descendió fuego, consumió el holocausto. ¿Y qué está sucediendo acá? Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y Dios descendió, ¿qué? Fuego del cielo, y los consumió. Y ya comienza el capítulo, ¿ves? Comienza y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, al azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, serán atormentados día y de noche. Entonces, aquí vemos que lo que está sucediendo en esta parashá, en la parashá que corresponde a esta semana, es sencillamente una sombra de lo que va a suceder después del milenio. Exactamente lo mismo. Después del milenio, ¿verdad? Cuando ya finalice el milenio, cuando vaya a finalizar, ¿cómo finaliza el milenio? Que se reúnen los moradores de la tierra y quieren destruir el trono, o quieren consumir el campamento de los santos, o sea, quieren ir a destruir, digamos, el gobierno del Mesías. Entonces descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y el capítulo 21 arranca con cielos nuevos, tierra nueva.
Entonces, ¿qué tiene que ver el día 8 con el tabernáculo? Con lo que dice Revelaciones 21. Ahí está todo claro. 7 milenios para preparar al hombre, y después de 7 milenios, ¿verdad?, descenderá fuego del cielo para consumir totalmente a los malvados, y los justos estarán, o los santificados estarán, ¿dónde? En la presencia de Hashem para siempre. ¿Cuántos de nosotros habíamos pensado o teníamos el pensamiento que una vez que el creyente, digamos, hace una confesión de fe, automáticamente pasa hacia la presencia, o sea, está en la presencia divina? La gente lo dice, ya él está en el cielo con Dios. Es un pensamiento que tienen las personas, pero es porque ignoran totalmente lo que dicen las Escrituras. Porque se requiere, hermanos míos, de una preparación. Yo siempre lo he dicho, nosotros no estamos en la capacidad de comprender lo que es vivir en la presencia de Hashem. Por lo tanto, se requiere todo este tiempo. Y el milenio, ¿verdad?, estando en la presencia del Mesías, que representa, refleja de alguna manera la gloria de Hashem. Entonces, para que nosotros para adaptar nuestra mente, nuestro ser a esa gloria venidera que es el milenio. Miren, mis hermanos, nadie le puede hablar del mundo por venir. No hay información. ¿Alguien la tiene? No la hay, ni siquiera los grandes sabios. O sea, no hay una persona que pueda dar una explicación de lo que es vivir en el mundo por venir, en la eternidad con Hashem. No hay explicación. Y todo el que le diga algo está especulando. Sin embargo, la gente dice que no, que cuando mueren se van para el cielo con Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermano, porque una vez conmigo trabajaba un muchacho de Nicaragua. Entonces la mamá de él trabajaba en una casa de unos cubanos. Pero los cubanos tenían platica, ellos tenían algo de platica, pero eran santeros. Santeros, ¿sabes cómo son los santeros de Miami? Entonces un día llega este muchacho y me dice, hombre, me dice, Isidro, ¿usted sabe lo que es que fulana de tal, después que se murió el Pipo es el abuelo, el papá, pues me empezó a consultar ahí con los santos, a ver cómo estaba Pipo, porque estaba, tú sabes, la gente se preocupa de eso, ¿no? ¿Qué pasó con la vida de él después que partió? Y entonces dice que fueron a una consulta, ¿no? Y allí le lanzaron los caracoles, le fuman el tabaco, no sé qué es lo que le hacen. Y la madrina o el padrino le dijo, oye, fulana, tranquila. Pipo está sentado debajo de una mata, debajo de una palmera, tranquilo en el cielo. Vete tranquila para la casa, ya está confirmado. Y se fue alegre la mujer. ¿Qué le dijeron eso? Debajo de una mata de coco. ¿Ah? Y lo creen. ¿Ah? Se les muere un familiar y ellos piensan que pueden hablar todavía con esa persona. Exacto. Y mandan a esa gente. Claro, a los ojos. Y supuestamente sí pasa, sí hablan ciertos espíritus. Que llaman el alma de... Yo
no sé, a mí me parece más bien que esos espíritus tienen el poder de imitar. Y son espíritus que están imitando la voz de la persona. Pero traer el alma de la persona, o sea, pues si Dios es el que toma el alma, o sea, ¿será que el maligno o los espíritus tienen el poder para jalar esa alma otra vez y regresarla? Mira, ¿por qué se necesita un medium? Porque cuando ellos van a consultar con las personas, no es que se le aparece la persona como tal, sino que el medium, o sea, lo que se conoce como el brujo o el medium, es el que habla. O sea, eso te dice claramente que no es la persona la que está viniendo. Lo que pasa es que el medium, yo lo digo porque yo una vez lo vi en vivo y a todo color. El medium dice, yo soy fulano. Yo recuerdo una mujer que decía, yo soy tu papá, Matías, yo soy tu papá. Y hablaba como un hombre de verdad. Y la cara se le transformó, se le puso la cara de un hombre. Y Matías trabajaba conmigo, salió corriendo a buscar una botella de aguardiente blanco. Estaba asustado Matías ese día, un señor mayor, para darle aguardiente al papá. ¿Qué papá tomaba? Yo creo que no tomaba, pero pues como ellas cuando están pasando esas cosas, ellos piden alcohol o le dan alcohol. Yo no sé por qué le dan alcohol. Y entonces todas esas cosas, todo eso yo lo vi allí en vivo a todo color. Es que mi pueblo era, eso es, compre 2 y lleve 3 y lleve 1 gratis. Eso allá hay cantidad de gente haciendo eso. Yo vendía cantidad de velones y todos esos frasquitos y todas esas cosas. Esa gente allá le fascina todo eso. Entonces, en mi opinión, no es el espíritu como tal, sino no es la persona como tal o el alma de la persona, sino un espíritu. Un espíritu que imita la voz de la persona. ¿Por qué? Porque ese espíritu utiliza un medium, porque el espíritu no es intangible, el espíritu no tiene cuerpo. Entonces, el espíritu no tiene voz, por eso tiene que usar las cuerdas vocales del medium, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, a ver, yo pienso, esta es mi opinión, no me crean. ¿Por qué le dan alcohol a la persona? ¿O por qué la persona toma alcohol? Porque cuando esos brujos van a hacer actos de espiritismo, ellos se mandan una botella de ron o de caña blanca, no sé, de lo que sea. Se toma muchísimo alcohol. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas alcohol, tu espíritu se debilita. O sea, tu cuerpo, tú pierdes el conocimiento. O sea, emborrachas el espíritu. O sea, el espíritu tuyo pierde fuerza. Entonces, el otro espíritu tiene más oportunidad de meterse y controlar tu cuerpo, porque tu espíritu está borracho. ¿Estamos entendiendo esto acá? Cuando tú te emborrachas, tu espíritu se debilita. Por eso la gente dice, no le crean al borracho. Y ese borracho dice cualquier cosa porque su espíritu se debilita. O sea, ¿qué dice Pablo? A ver, ¿qué dice Pablo? No os embriaguéis con vino, más bien seáis llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el vino, o sea, el alcohol, embriaga al espíritu. Embriaga al espíritu. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué dice el libro de Revelaciones con respecto a la ramera? Que ha embriagado las naciones con su vino, ¿verdad? O sea, el espíritu ¿qué tiene? ¿Qué le ha pasado al espíritu de la persona? Lo ha debilitado. Entonces, como lo debilita, lo embriaga, lo emborracha, entonces tiene más control sobre el cuerpo de la persona. O sea, la persona queda controlada por la religión. ¿Me estoy explicando? De la misma manera que el medium, cuando está consumiendo alcohol, su espíritu se debilita, entonces el otro espíritu entra. De la misma manera sucede con la religión.
Por eso es, mire, por eso es que en todas esas religiones, inclusive la cristiana, digamos, te piden ayunar. ¿No se han dado cuenta de eso? Que tenemos que ayunar, y hay gente que dice, vamos a ayunar tantos días, y se la pasan en eso del ayuno y todo ese tipo de cosas, sin darse cuenta. Cada vez que tú ayunas y haces todo ese tipo de cosas, lo que estás haciendo es debilitando tu espíritu. Entonces, el espíritu de religión que tiene la persona va aumentando, va cogiendo fuerza. Por eso es que sacar a una persona de la religión es lo más difícil que hay. Porque el espíritu de la religión ha embriagado a la persona. Por eso dice el libro de Revelaciones, embriagó las naciones con su vino, con su religión. O sea, con lo que ella predicó, embriagó a las personas, y las personas están embriagadas. Entonces, si la persona está embriagada, ¿qué le sucede a una persona que está embriagada? No entiende. Está cerrada. O sea, cuando tú te embriagas, tú no entiendes. Tú no estás lúcido, no estás claro con tu mente. Por eso cuando tú estás emborrachado con una religión, esta palabra no la puedes recibir. O sea, no estás en la capacidad de recibirlo porque tu alma está embriagada. Yo estaba mirando hoy un hombre que discutía acerca del Shabbat. Y él decía, no, pero es que no existe ningún registro en la Biblia de por qué se cambió del Shabbat para el domingo. Entonces eso quiere decir que los apóstoles dieron la orden de cambiar el Shabbat para el domingo. Y el hombre está embriagado. O sea, él está encerrado ahí en su cuento. De que según él, los apóstoles, o sea, Pedro, a Pablo y todos ellos, le dijeron a los discípulos, ¿verdad?, que ya no más el sábado, que ahora es el domingo. Según él. Porque no existe un registro de por qué se cambió el sábado para el domingo. Entonces la persona está embriagada. O sea, él no lo quiso entender. La otra persona le decía, bueno, lo que sucede es que no solamente se cambió el sábado, se cambiaron muchas cosas. Dice, no, pero estamos hablando del Shabbat. ¿Por qué ya no el Shabbat? Por ejemplo, la persona no le pudo explicar bien, porque si a mí me dicen, bueno, ¿por qué Yeshua resucita el domingo? Lo primero que le digo es, según el calendario grecorromano, no resucita el domingo, para empezar. Porque resucitó antes de las 12. ¿Y por qué resucita el domingo? ¿Y por qué no resucita por qué la resurrección de Yeshua el domingo? Bueno, porque precisamente él cumple la ley aún después de muerto. ¿Por qué Yeshua no resucitó en el Shabbat? ¿Por qué resucitó en el domingo? Bueno, hay que explicarle eso. Que Yeshua aún después de muerto respetó el Shabbat. O sea, una vez que termina el Shabbat, inmediatamente entonces resucita. Eso fue la razón por la cual no resucitó en el Shabbat. La gente la gente piensa que porque él resucitó el domingo, entonces ahora ya no nos congregamos más el martes, en el Shabbat, sino que nos vamos a congregar en el domingo. Pero lo que realmente nos está diciendo la palabra, o lo que nos está enseñando la palabra, es eso: el respeto por el Shabbat, que ni siquiera él resucitó en ese día, sino que lo guardó. Hashem lo guardó hasta que terminó el Shabbat para resucitarlo después del Shabbat. Bien, entonces ya estamos entendiendo qué conexión hay y por qué la presencia divina no vino en el primer día de preparación, sino que tuvieron 7 días de preparación. 7 días el tabernáculo preparándose para que entonces pudiese llegar la presencia de Hashem. Hay una cosa bien interesante que encontramos en esta parashá, y que tiene que ver con los subtítulos, ¿no? Aquí vemos el sacrificio que Aarón presenta para que
baje la presencia divina. Encontramos también el pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron, digamos, un incienso que no deberían de hacerlo, o sea, hicieron algo dentro del tabernáculo que no tenían que hacer. Pero fíjense qué otra cosa aparece en esta parashá. Aparecen los animales limpios e inmundos. Ahora, pongámonos en contexto, ¿no? Está Aarón presentando un sacrificio porque se está inaugurando, vamos a decirlo de esa manera, el tabernáculo. Va a venir la presencia de Hashem. ¿Qué tiene esto que ver, hermanos míos, con la ordenanza de los animales que se pueden comer y no se pueden comer? O sea, ¿por qué aparecen acá en esta parashá juntos? Yo les explicaba esto, se los he explicado muchísimas veces. Las cosas no están allí por casualidad. Allí nos están mandando un mensaje muy claro, las Escrituras. Ya dijimos que el tabernáculo representa a la persona. ¿Que necesitamos cuánto? 7 milenios para estar preparados, para poder estar preparados para recibir la presencia divina dentro de nuestras vidas. Podemos decir, para ser llenos de la plenitud de Hashem. Necesitamos 7 milenios. Pero fíjense algo bien interesante. Acá, con todo esto, se nos aparece qué animales puede comer el pueblo y qué animales no puede comer. Y miren lo que dice el capítulo, eso está en el capítulo 11 te da una lista de todos los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. El versículo 45, mire cómo termina el capítulo 11, versículo 45. Porque yo soy Hashem, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, vuestro Elohim. Seréis santo, porque yo soy santo. El 47 dice, para hacer diferencia entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, regresemos al escenario. Se prepara el tabernáculo por 7 días. Representan los 7 milenios, donde se está preparando el hombre para que pueda tener la capacidad de recibir la presencia divina. Inmediatamente de este acontecimiento vemos una lista de animales que se deben comer y que no se deben de comer. Y Hashem le está diciendo al pueblo que ellos tienen que seguir esas leyes porque Él los sacó de la tierra de Egipto y que por lo tanto deben de ser santos porque Él es santo. Entonces, vemos la presencia que va a venir sobre el tabernáculo. El tabernáculo representa el cuerpo humano. Y vemos una lista de animales que puede comer el hombre y que no puede comer. Estamos copiando lo que está pasando acá. ¿Cuál es la enseñanza cristiana? Tú puedes comer cualquier cosa, que ya eso no es para nosotros, que eso era para el pueblo de Israel. Pero ¿por qué le da la lista de los animales que deben de comer y que no pueden comer? Porque tienen que ser un pueblo, repítalo conmigo, eso es lo que dice allí, un pueblo santo. ¿Y por qué ellos tienen que ser un pueblo santo? A ver, ¿por qué? Porque Hashem es santo.
Entonces, ¿cómo es posible que Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no pueden comer esto porque ustedes tienen que ser santos como yo soy santo, y en la teología cristiana puedes comer cualquier cosa porque ya supuestamente el Mesías santificó todo eso? No tiene lógica, hermanos. Entonces, la presencia divina en el pueblo, de alguna manera, o para recibir la presencia divina en nuestras vidas, de alguna manera está conectado con lo que comemos y no comemos. Y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros comenzamos a sentir la presencia de Hashem en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? ¿O qué es lo primero que el Espíritu nos inquieta para que hagamos? ¿Qué es lo primero, mis hermanos? El no comer cualquier cosa. Cuando nosotros comenzamos a sentir la presencia de Hashem en nuestras vidas, la misma presencia divina comienza a tratar con nosotros. Y ya nosotros no nos agrada comer lo que el resto del mundo come. Es algo que automáticamente sucede en tu paladar. Es un milagro que sucede. Ya no estás comiendo cualquier cosa. Porque la presencia de Hashem es la misma presencia de Hashem, te inquieta y te incomoda para que tú no comas eso. ¿Sí me estoy explicando? No es algo que nosotros lo impongamos, sino que la misma presencia divina nos indica y nos enseña qué debemos y no debemos de comer. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por dónde comemos nosotros la comida física? ¿Por dónde la comemos? ¿Por dónde, hermano Gumercino? Ok, ¿está conectado la boca con la nariz? Sí. ¿Está conectado con los ojos? Sí. ¿Y está conectado con los oídos? Claro que sí. Entonces, pareciera que cuando tenemos el control de comer algo, si podemos tener el poder de controlar lo que comemos, también podemos tener el poder de controlar lo que oímos. Lo que yo siempre le trato de explicar a ustedes, ¿qué hace la oveja? La oveja mastica, si ve que no puede comer, que no puede tragar, no la traga, porque ella saborea primero la hierba. ¿Con qué nos compara Dios? Con ovejas. Y nos dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no deben de comer esto, y sí pueden comer aquello, le da, digamos, le da autoridad o le da una orden para que ellos controlen lo que deben de introducir en sus bocas. Porque de la misma manera que tú introduces algo por tu boca, de esa misma manera también permites que se introduzcan, digamos, que se introduzca información por tus oídos. Si tú tienes el control de lo que comes, también vas a tener el control de lo que oyes. ¿Qué dice la gente? Por la boca, repítalo conmigo, muere el pez. ¿Con qué nos comparan a nosotros? Con peces que nos están pescando. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parashá? ¿Qué tiene en común
la ordenanza de lo que debe comer y no comer el pueblo para que sean un pueblo santo, con la presencia divina que no desciende el séptimo día, sino el octavo día. Tiene que ver con todo esto, con lo que ya explicamos. 7 milenios que el hombre necesita para ser transformado, para aprender aún a lo que tiene que comer. Por eso yo siempre les he enseñado a ustedes, que cómo es posible que en el milenio vayan a haber cerdos para la venta. Eso es absurdo, no tiene lógica. Y camarones y langostas y todo eso. No, porque para Israel sí, ellos no van a comer eso, pero para las naciones sí. Eso no tiene lógica, hermano. Porque aquí vemos claramente que en ese periodo del milenio es el tiempo que Dios va a utilizar para perfeccionar al hombre. No solamente a Israel, a todo el mundo. Porque el hombre como tal, independientemente si es Israel o no, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que va a ser bueno para Israel también lo va a ser bueno para los hombres, para los gentiles, para los no judíos. Entonces, no podemos creer que en el milenio vayan a haber religiones. Por supuesto que no. Va a haber Torá, va a haber maestros de Torá. Las religiones tienen que desaparecer. Y asimismo también tiene que desaparecer o tiene que desaparecer de la dieta de las personas los animales inmundos. Porque si no sucede eso, entonces el hombre no está a nivel de perfección para poder recibir la presencia divina en el mundo por venir. Mis hermanos, hay un milagro que sucede en nuestras vidas y eso no se puede explicar. Por eso dice las escrituras: el que está en el Mashiach nueva criatura es. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero eso es algo que sucede en nuestro ser y tiene que ver con nuestro cuerpo físico. O sea, la conexión con la presencia divina es tan fuerte que el cuerpo comienza a rechazar lo que es inmundo. Y eso lo produce la presencia divina en nuestros cuerpos. Eso no produce otra cosa. No se le prohíbe a nadie comer esto. Fue una ley para el pueblo de Israel, pero nosotros no nos los dan como ordenanza, como un reglamento. Es algo que comenzamos a sentir nosotros. No nos los tienen que, digamos que exigir, sino que comenzamos a sentirlo nosotros. Comenzamos a sentir desprecio por lo inmundo. Y eso solo lo produce el Ruach Kadosh, la presencia divina en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, que una persona que dice tener el Espíritu Santo o la presencia divina en sus vidas y continúa comiendo animales inmundos, déjeme decirle que no es el Espíritu Santo el que tiene. Es un espíritu que imita la presencia divina, pero no es el original. Lo primero que hace la presencia divina en nuestras vidas es repudio por lo impuro, repudio por el pecado, y asimismo nos da un oído afilado para conocer, entender las Escrituras. Una persona que tenga la presencia divina capta, discierne las Escrituras y puede diferenciar en lo que procede de Hashem y lo que procede del mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Espíritu
del Mashiach está en esa persona. Eso es efectivo, mis hermanos. Una persona que viva en el Espíritu comienza a discernir. ¿No lo dice Pablo? El espiritual todo lo discierne. O sea, una de las cosas que comenzamos a experimentar cuando realmente recibimos lo que se conoce como el Ruach Kadosh es que comenzamos a diferenciar entre un mensaje que procede de Roma y un mensaje que procede de Jerusalén. Entre un mensaje que procede del catolicismo y un mensaje que procede de Israel, de los apóstoles, del Mashiach. Y eso solo lo hace el Espíritu. Hay personas que no entienden, no lo pueden comprender, no lo entienden, no disciernen. Y ellos estudian y son muy preparados y van a institutos y no pueden discernir entre lo que es un mensaje apostólico verdadero y un mensaje que viene de la religión imitadora. Entonces, hermanos, todo esto lo tenemos en esta parashá. Tenemos la inauguración del tabernáculo, tenemos la muerte de dos santos, dos hombres que habían sido escogidos para sacerdotes. En este caso ellos iban a recibir, vamos a decirlo de esa manera, el cargo de sumo sacerdote en el futuro. Ellos iban a heredar el cargo de su padre. Acá mueren, hermanos míos, en esta parashá. Estamos hablando, mis hermanos, de dos personas de la tribu de Leví, hijos de Aarón, con un nivel de santidad extraordinario. Sin embargo, no con el nivel de santidad para poder entrar en el lugar santísimo. Lo que seguimos predicando, lo que seguimos enseñando. Lo que seguimos enseñando, mis hermanos. Se requieren de 7 milenios. ¿Cómo es posible que estas personas, hijas de Aarón, que tenían un conocimiento de lo que es la santidad de Hashem, pudieron cometer un error como ese? No fue que cometieron un error intencional. Lo hicieron intencionalmente, por falta de conocimiento. Sin embargo, Hashem no se lo perdonó. Para mostrarle al pueblo el nivel de santidad de Hashem. Hashem estaba dejando muy claro que para poder entrar al lugar santísimo se requería del sumo sacerdote. Solo él podía entrar. Y cualquiera que tratara de hacer algo que no le correspondía hacer, quedaba fulminado en ese momento. Ustedes entienden ahora por qué la gente piensa de que existen dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. Ajá. Ellos alcanzaron a entrar al lugar santísimo. El Midrash dice que ellos trataron de hacer algo, de entrar Al lugar santísimo. Sí, de acercarse al lugar santísimo. Trataron de hacer algo, ofrecer incienso allá adentro. Y no, Hashem no se lo permitió. Porque no estaban autorizados. No estaban autorizados y además no tenían el nivel espiritual, digamos, no habían alcanzado el nivel espiritual para entrar en la presencia divina. Por eso les estoy tratando de explicar, mis hermanos, que eso de decir que no, que Dios habita aquí en mí, como lo dicen por allí los predicadores que no tienen idea de lo que están diciendo, eso no tiene lógica. O sea, para que Hashem habite en nosotros se requiere un proceso muy grande. Un proceso muy grande. Por eso es que lo que pasa es que la gente, ¿sabe cuál es el problema? La gente no entiende lo que perdieron. Como no entienden, porque la gente mira, digamos,
las historietas de Adán, que Adán estaba en el huerto y entonces él de repente se sintió que estaba desnudo, ¿no? Entonces, bueno, la gente dice, no, pues puede ser que él tenía una ropa y en ese momento, qué sé yo, se le cayó la ropa como la persona que se está bañando en un río y deja la ropa ahí en la orilla y alguien se la esconde. Cuando sale del río le da vergüenza porque mientras está en el río no hay problema porque allí está tapado con el agua, ¿no? Pero cuando sale se da cuenta que no tiene ropa. Entonces la gente piensa que pasó algo así, una historia así, ¿no? O sea, la gente no entiende lo que Adán perdió. Y lo que perdió Adán fue la cobertura de la divinidad de Hashem. Eso fue lo que perdió. Que Adán reflejaba la gloria de Hashem. Y eso fue lo que perdió. Entonces, como la gente no entiende lo que perdió, la gente entonces piensa que lo puede recuperar de cualquier manera. Lo que yo le estaba tratando de explicar el otro día, de que los gentiles digamos en este caso las ovejas perdidas de la casa de Israel, no saben lo que, para poder abrazar esta fe, tienen que entender lo valioso que perdieron. Por eso es que el hijo pródigo, él no pone condiciones para llegar, porque él sabe lo que perdió. Dice, no, en la casa de mi padre abundancia de pan hay. Es más, y dice esto, los jornaleros comen mucho mejor de lo que yo estoy comiendo, siendo un hijo. Entonces, él sí entendió lo que había perdido. Por eso toma digamos, el interés de regresar. Pero hay personas que no entienden lo que han perdido. Entonces, piensa, como no tienen la idea del valor de lo que perdieron, ellos piensan que lo pueden recuperar de cualquier manera. Vamos a ver, ahí está el caso de Abel y Caín. Caín no entendió lo que perdió Adán. Abel sí lo entendió. Caín no entendía lo grande y valioso que Adán había perdido, pero Abel sí. Por eso Caín presenta un sacrificio distinto, sin ningún interés. No le pone pasión, deseos, mientras que Abel sí lo hace. Porque Abel tiene sentido de lo que perdió. Él dice, no, lo que perdieron mis padres hay que recuperarlo. Por lo tanto, ahora yo voy a engordar el mejor becerro o la mejor oveja. Lo voy a criar y le voy a dar a él lo mejor. Entonces, eso tiene que estar en nosotros. Un conocimiento claro de lo que perdimos. ¿No es lo que dice Efesios? ¿Ustedes estaban cómo? Estábamos muertos en delitos y pecados. En aquel entonces estábamos, ¿qué cosa? Por eso a la gente hay que explicarle eso. No teníamos esperanza, estábamos fuera del pacto. Y remata diciendo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Sin el Mashiach, éramos alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de que eso lo perdimos el Shabbat, perdimos el pacto, las promesas, el pan de los hijos, la sanidad, la prosperidad, todo eso lo perdimos. Nos quedamos sin nada. Si tú no tienes conciencia de eso, entonces tú no haces un esfuerzo por recuperarlo. La gente piensa que recuperar lo que se perdió es así, fácil. No nos esforzamos. Para nada. Pero eso es un concepto equivocado. Por eso es que esa doctrina, ¿verdad?, que se creó el mundo de una salvación gratuita y por nada. No tienes que esforzarte, no tienes que vivir en santidad, tú puedes comer lo que quieras. Eso es una mentira. Eso es una falsa. Eso no es cierto. Yo estaba oyendo una enseñanza
de por qué Dios nos salva. O nos salva por la fe. ¿Saben por qué Dios nos salva por la fe, mis hermanos? ¿Saben por qué nos salva? Porque nosotros no teníamos nada de eso. No teníamos pacto. No teníamos promesa. O sea, lo único que nos puede salvar a nosotros es la fe. Así de sencillo. Cuando Él le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, ¿tú crees que Abraham las pudo contar? Pero hoy en día los astrónomos, la NASA, no sabe cuántas estrellas hay en el cielo. Con todos los equipos y las computadoras que tienen y todos los telescopios que tienen, no son capaces de saber el número de las estrellas que existen. Ellos no lo saben. Lo iba a saber Abraham hace, ¿cuánto? 4.000 años atrás. No lo iba a saber. Dijo, si tú puedes contarlas, así serán tus hijos. Pues él no la pudo contar, no había forma de contarla, no tenía la capacidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que a él la fe le fue contada por justicia. O sea, de la misma manera, nosotros no podíamos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no teníamos pacto, porque éramos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Mashiach, y no teníamos esperanza. Entonces, como no teníamos nada de eso, lo único que nos queda a nosotros es la fe. Dice, Hashem te dice, si tú me crees, pues yo te lo cuento por justicia. Hay que creerle, hermano. Hay que creerle. Pero eso no quiere decir que usted va a recibir todo por fe y que usted no tiene que hacer nada. Usted es salvo porque usted creyó. ¿Pero por qué creyó? Porque usted no tenía pactos. Porque usted no tenía promesas. Pero usted creyó. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo dice las Escrituras. Al que lo recibe, le da el poder de ser hijo de Dios. Usted tiene que creer eso. No hay otra forma. ¿Por qué el gentil se salva? Por fe. No por promesas. Porque no tiene promesas. Mientras que el judío se salva por promesas y por fe. Dos cosas. A ellos se les prometió el Redentor. Miren, mis hermanos, ¿a quién se le prometió el Redentor? Isaías 59:20, ¿qué dice? ¿De quién? Entonces, ¿para quién es el Redentor? El Redentor es para los hijos de Jacob, los hijos de Israel. ¿Por qué ustedes creen, mis hermanos, que Santiago se sorprende de que para los gentiles haya arrepentimiento? Ahora entiendo, dice Santiago, hombre, ¿cómo Santiago no lo iba a saber si era hermano del Mesías? Que también para los gentiles hay arrepentimiento. Pues no lo sabía, porque no había promesa para ellos. Que es imposible que el líder de la comunidad mesiánica no tenía idea de que la salvación era o de que Dios le estaba dando oportunidad a los gentiles que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque ellos tienen esto en la mente. A los hijos de Jacob vendrá un libertador para los hijos de Jacob. Ellos no tienen en la mente de que el Mesías muere por la humanidad. Ellos no tienen en la mente eso. Y por supuesto que el Mesías no se lo explicó, porque si se lo hubiera explicado, Santiago no se hubiese sorprendido, y tampoco se le hubiese tenido que aparecer el lienzo a Pedro 3 veces. Nunca el Mesías se lo dijo. Eso es un cuento, hermano. Eso es un cuento que se creó después. Se creó allá en el otro campamento, que Él murió por la humanidad. Eso es un secreto que Dios se tenía. Bueno, como lo están rechazando algunos, bueno, yo por la fe, si tú me crees a mí, entonces yo te cuento esa fe como justicia. Y nosotros tenemos que agarrarnos de eso, no tenemos más nada.
no tenemos promesa. Esto es serio, mi hermano. Esto es serio. El Redentor viene para los hijos de Jacob. Yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está claro? Pero Dios, hermano, nuestro Padre Celestial, que es misericordioso, una vez que cumplió con Jerusalén, dijo, ahora voy a ir por todas las naciones. Y el que cree en Él, yo le doy el poder de ser mi hijo. Y eso es lo que dice Juan. Pero el que le recibe, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y eso solo, hermano, usted lo puede recibir por fe. No hay otra razón